Juan, capítulo 20 del Evangelio de Juan. Seguimos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Para qué? Para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Solo digámosle a nuestro Dios que nos dé discernimiento, porque Él lo da todo. Sin Él no entendemos la palabra y ni sabor le sentimos, pero con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a entender lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Capítulo 20, versículo del 19 al 23. Cuando lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Así también a los amigos que están en las redes sociales. Acompáñenos en el estudio de esta noche. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Lo tenemos todos, hermanos. La gloria y la honra es para Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Versículo 23 dice: a quienes remitieres los pecados, les son perdonados, les son remitidos. Y a quienes les son retenidos, a los que los retuvieren, les serán retenidos. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra a nuestro Dios. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque una vez más usted ha permitido a mis hermanos estar en este lugar, en este estudio bíblico. Sabemos, Señor, que necesitamos que hable en nuestra vida, que sea usted el que se manifieste, Señor, en esa palabra. Ahora oramos por los que ya están presentes, a los que escuchan a través de este sonido y a los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Que sea usted, Señor, dando esa bendición a cada uno de los que están a través de esta comunicación, a través de las redes sociales. Ahora, Señor, le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche. Hemos ido viendo cómo Jesús fue crucificado, muerto, sepultado y ahora ha resucitado. Y ahora, después de la resurrección que ha pasado, se ha venido mostrando a cada uno de aquellos que Él estaba más cerca. Primero a María Magdalena, luego a sus discípulos, y luego a muchos, incluso a Tomás, que aún no había creído. Eso lo vamos a ver después. Ahora veamos cómo Jesús se aparece a 10 de los discípulos. ¿Por qué? Porque ahí faltaba uno, porque habían 11, no eran 12. Recordémonos que Judas ya no estaba más, pero ahí faltaba alguien más, que era Tomás. Y eso es lo que vamos a ver el próximo jueves, si Dios lo permite. Como Tomás era un incrédulo que, como no había estado ahí, no creyó lo que le dijeron. Así es que, como él no creyó, él seguía diciendo: mientras no vea los clavos en sus manos o las marcas de sus clavos, no iba a creer. Ni sienta en el costado, cuando fue atravesado por la lanza, no iba a creer. Aunque le contaran, a pesar de que fueron 11, él solo era uno que no creía. Muchas veces quizás así puede pasar en nuestra vida, que muchos nos están diciendo: hay que hacer esto y hacer esto, pero no creemos. Y uno es el que está reteniendo la bendición. En este caso era Tomás, que quería desanimar a los que habían creído. ¿Por qué? Porque los que habían creído habían visto ya a Jesús. Y usted y yo ya conocimos a Jesús. ¿Cómo es posible que no creamos o nos falte fe para poder creer que Jesús va a obrar en nuestras vidas? La fe es lo que menos debe de faltar en nuestra vida, porque nosotros vivimos por fe. Que digo, por la fe estamos vivos.
Porque si no, en esta pandemia nos hubiéramos quedado. Muchos se quedaron. Incluso aquí teníamos una hermana que también ya no estaba. Pero Dios ha sido fiel con nosotros. Así que nosotros no nos rindamos, sigamos luchando. Porque la lucha sigue. ¿Y cuándo se va a terminar? Hasta que estemos con Cristo. La meta que buscamos es esa. Estar presentes cuando Cristo venga por su iglesia. Allí va a estar el fin de todo sufrimiento, de todas las enfermedades. Todo eso ya habrá pasado. Así que hay que luchar. Así que a estos hombres Jesús se le aparece. ¿Para qué? Para que fortalezcan su fe. Porque les digo que muchas veces nos falta fe. Quizá cuando vemos que el problema no se termina, como muchos en este tiempo, que quizás puede pasar 1 año, 2 años y no se acaba el problema de la enfermedad. Pero la fe sigue. Y hay un plan de Dios para mantenerlo vivo a usted y a mí. Hay que tratar de cumplirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que perseverar, que no hay que rendirse. Porque como les digo, hemos vivido ya 1 año más casi. Estamos por terminarlo. Y Dios sigue siendo fiel. Porque usted y yo seguimos vivos, seguimos sanos. Dios nos ha protegido. Dios nos ha ayudado y nos va a seguir bendiciendo. Solo nos queda luchar. No hay que rendirse. Porque el guerrero no se rinde. El soldado se prepara para la batalla y no se rinde. Y por eso es que el tema o el lema es vencer o morir. Ese es el lema de un soldado en la guerra. Pero ¿y nosotros? Nosotros sabemos que hay lucha y ganancia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener al final es un galardón. Y ese galardón es un premio de estar con Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Que no todos lo van a tener. Así que nosotros no lo rindamos, hermanos. Las pruebas pueden venir, pruebas pueden ir. Y si nosotros nos tienen vivos es porque sabe que nosotros podemos luchar. Estamos preparándonos siempre, cada día para la batalla. Porque el soldado preparado no solo se prepara en un tiempo, el entrenamiento no es solo un tiempo. Él sigue aprendiendo en las luchas, en la batalla. Él sabe que cada combate es diferente. Igual que usted y yo, cada prueba es diferente. No son las mismas pruebas para todos. Entonces la lucha sí es. Pero con Cristo es el factor común que tenemos para luchar. Porque en cada prueba, a pesar que son diferentes, las situaciones en que cada uno nos encontramos, Cristo sigue siendo el mismo. Cristo no se ha movido y nos da esa fuerza para poder seguir luchando. Así es que por eso es que Jesús viene y se les aparece para confirmar de que era cierto, era real lo que Él hablaba cuando estaba vivo, lo que Él había prometido, tenía que cumplirlo. Y si Él había prometido que un día iba a morir, iba a ser crucificado, iba a sufrir por nosotros, y era cierto también, y es cierto, de que Cristo iba a resucitar. Y para comprobarle a los discípulos que no fuera un cuento, vino y se les apareció. Y si después dice que se apareció mucho, hasta 500. Entonces cuando la aparición de Cristo venga a su vida, usted tiene que estar confiado en Él. ¿Para qué? Para saber de que Él viene a ayudarlo, a darle fortaleza. Eso es lo que sintieron los discípulos. Se sintieron fortalecidos al ver a Jesús, porque todos estaban con miedo encerrados. ¿A dónde estaban? Estaban en el aposento alto. Allí les dijo Jesús, esperen ahí. Y allí se les apareció a pesar de que la puerta estaba cerrada. Jesús es poderoso. A Él no le interesa que las puertas estén cerradas o abiertas, Él llega a su vida. Entonces cuando Él llega, usted reciba. Y dígale, Señor, venga a mi vida, porque solo con usted puedo vivir. Porque solo usted me da esperanza de que puedo ser sano, que puedo ser sano de todas nuestras enfermedades. Así que iniciemos ahí, versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál era el mismo día? El primer día de la semana, dice ahí, que era el domingo en ese tiempo. Cuando llegó la noche, dice ahí, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar
donde los discípulos estaban reunidos. Dice que los discípulos estaban reunidos en ese lugar por miedo de los judíos. No salían. Quizás usted y yo estemos encerrados en ese problema porque sentimos de que el problema es más grande que la solución. Y sabemos que no hay solución. Pero todos sabemos que no hay problema grande para Dios. Que solo Dios puede resolver cualquier problema, aunque sea lo más grande que uno diga que es grande. Quizás sea un ejército completo el que está luchando contra otro. Pero si no está el poder de Dios, en vano dice que vela la buena. Entonces va a ser derrotado si se desanima. Pero Jesús para eso vino, para animarlo. Para decirle que Él va a estar con usted todos los días de su vida. Y aún dice, en Mateo 28, el último versículo, y recuerden que yo estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Jesús no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque el salmista dijo que Él es nuestro amparo y fortaleza. Él estará siempre en las tribulaciones, ahí va a estar Él. Entonces Él, cuando muere, resucita, y antes de ascender a los cielos, allá en Mateo 28, dice esa frase, ¿no? Y recuerden que yo estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que seguir confiando en Él, porque Él ahí está. Que la presencia de Dios en su vida y en la mía es real, y que Él no se aparta, que Él no los deja, porque Él lo ha prometido, porque Él es fiel para cumplir las promesas. Y a todos sabemos que hay un montón de promesas en la palabra. Así es que confiemos en que esas promesas son reales, que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Por eso Él les prometió estar con ellos. A pesar de que físicamente no estaba ahí, los discípulos estaban encerrados por ese miedo. Y ese miedo no los hacía salir. Pero para que se les quitara ese miedo, Jesús vino y se les apareció. Sigamos viendo ahí. Entonces dice el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué estaban reunidos ahí escondidos? Por miedo. ¿Pero por qué tenían miedo? Porque ya había una profecía. Busquemos ahí una cita bíblica. Vámonos allá atrás, en el Antiguo Testamento, antes de Mateo y Malaquías, a Zacarías, capítulo 3. Antes de Malaquías, Zacarías 13, versículo del 7 en adelante. Dice la palabra: el pastor de Jehová es herido. Ahí tiene un título, el capítulo 13, en el versículo 7. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Ahí está el punto que vamos a ver. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. ¿Quiénes iban a volver la mano contra los pequeños? Los judíos. Ese era el miedo que tenían los discípulos. Entonces, ¿quiénes hirieron al pastor? Los judíos. Los fariseos. Lo crucificaron porque ellos dijeron: si les quitamos al pastor, si lo matamos, estos se van a deshacer, ya no van a andar predicando. Pero no fue así. La palabra de Dios no se detuvo, y hasta ahorita y por los siglos no se va a detener. Puedo morir yo, puede morir cualquiera de los predicadores, pero la palabra va a seguir. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Amén. Su palabra es eterna. Gloria a Dios. No cambia ni se termina. La palabra va a seguir. Todo lo que está en esta tierra es material y es terrenal. Y las cosas terrenales van a pasar, pero dice su palabra que eso no pasará. Es lo único que no pasará. Así es que sigamos viendo allá en Juan 20. Entonces dice que por eso ellos estaban reunidos con las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Allí estaban reunidos ellos con miedo de no salir, porque iban a poder
ser heridos por los judíos, iban a poder ser perseguidos. Entonces ellos por miedo no salían. ¿Y quién les podía quitar ese miedo? A usted y a mí, ¿quién le puede quitar el miedo que usted tiene de morirse de una enfermedad que Dios. quizás diga, ya no tengo cura? Solo Dios, solo Jesús. Entonces, ¿quién se les apareció? Solo Jesús pudo aparecer ahí en ese lugar y entrar con las puertas cerradas y darles ánimo. Jesús esta noche le quiere dar ánimo a ustedes. ¿Por qué? Porque las cosas que sufrimos por las pruebas nos debilitan y nos fortalecemos con su palabra. Y por eso necesitamos a Jesús en nuestra vida, para que Él nos ayude a soportar, porque a veces no aguantamos nosotros solos. Sentimos que el dolor es más grande que el poder de Dios, pero el poder de Dios es mayor que todas las cosas de este mundo. Y por eso debemos de confiar. Y por eso Jesús viene y se les aparece. Por eso dice ahí, cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús, dice, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En hebreo, paz se dice shalom. Los judíos así saludan shalom, que quiere decir paz. Entonces así llegó Jesús al aposento alto a decirles paz, shalom, shalom. Dos veces dice que les dijo paz. ¿Por qué? Porque Él les llevaba paz. Él les llevaba tranquilidad, Él les llevaba fuerza. Él les quería quitar ese miedo. Él quiere quitarle ese miedo a ustedes, mi amado amigo, mi amado hermano, que no sé qué es lo que le está causando ese miedo. Miedo de la vida, miedo quizás de que el esposo o la esposa lo deje, o que los hijos se van, o qué sé yo, cuál es el miedo que tenemos, o de alguna extorsión, y que allí nos van a matar. Porque todo eso pasa. Pero esta noche Jesús viene y les dice, paz, tranquilícense, aquí estoy yo, ya vine, no me he ido. ¿Por qué? Porque todos creían de que Jesús murió y se iba a quedar, porque no habían tomado en cuenta la promesa de que Él iba a resucitar. Cristo esta noche viene y resucita en tu vida y te dice paz. Tienes que sentir la paz de Dios. Por eso muchos católicos y otros amigos de otras sectas de Jesús solo dicen paz, la paz del Señor. Porque Jesús así llegó a decirles paz a los discípulos, shalom. Así es que ahí estaba Jesús diciéndoles paz a vosotros. Eso es lo que dicen las últimas palabras del versículo 19. Versículo 20, avancemos ahí. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ahí está. Ahí vino Jesús y miren mis manos, yo soy. No crean que es otro. He resucitado y cuéntenlo todo. Entonces dice, y cuando les hubo dicho esto, cuando les dijo paz, abrió las manos y se vieron las señales de los clavos en sus manos. Esas señales de lo que Él sufrió, de ese sacrificio que Él hizo como obediencia al Padre por nuestros pecados. O sea, el sufrimiento no fue porque Él lo merecía, porque Él era pecador, porque Él era culpable. El culpable éramos nosotros, pero Él tomó nuestra culpa. Él tomó nuestros pecados y ese dolor, Él lo sintió en esa cruz. Y ahora viene y les muestra a sus discípulos, miren lo que pasé, miren lo que sufrí, aquí está. Así es que dice que les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué hicieron? Se alegraron. Usted y yo debemos de alegrarlos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está con nosotros. Usted puede tener a su lado a su esposo, a su amigo, a sus hijos, pero todos fallamos. Pero el que no falla, pues está para siempre. Él permanece para siempre. Que nosotros fallemos, Él permanece para siempre con nosotros. Él no se aparta. Por eso es que les dije de esa promesa. De que allá en Mateo 28, de que Él dijo que aún iba a
Entonces, estamos en el versículo 20 y dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces se alegraron. Y cuando usted se alegra, se le olvida la aflicción. Porque en el gozo, usted se le olvida la aflicción. Porque está gozosa. No tiene de qué afligirse. Entonces, ¿qué dice que hicieron? Se regocijaron viendo al Señor. Ustedes regocíjense en el Señor. Vea a nuestro Dios en ese sufrimiento. Cuando usted está en una aflicción, en un problema, usted vea al Señor que Él sufrió, para que usted y yo ya no llevemos ese sufrimiento. Así es que, hermanos, nosotros debemos de sentirnos gozosos en el Señor, porque solo Él nos quita la aflicción, porque en el Señor nosotros nos gozamos, porque estando con Él se nos olvida todo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más que nos quite el problema, que nos ayude. El único es solo nuestro Dios. Así que qué bueno que estamos en la casa de nuestro Dios, confiando en que Él nos va a ayudar, y que al leer su palabra, al tener nuestra comunión con Él, nosotros debemos de regocijar, nos debemos de gozar. Quizás nos pueden faltar muchas cosas, pero con Cristo lo tenemos todo. Amén. Dice que avancemos ahí, dice, versículo 21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ahí estaba, no les dijo solo una vez, les dijo otra vez, paz a vosotros, aquí estoy. No se aflijan. Porque ellos ya sentían la presión de los judíos, capturándolos o llevándolos presos. Entonces vuelve y les dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, ¿a quiénes iba a enviar Él? A sus discípulos. Dios envió a Jesús. ¿A qué? A una misión tan importante como es morir por el mundo, para poder salvarlo del pecado. Ahora viene Jesús y dice, así como me envió mi Padre, así también yo los envío. Él les iba a enviar a una misión. A usted y a mí Dios nos ha enviado a una misión en esta tierra. Y así como los envía, así le envió Dios a Jesús. Entonces a nosotros nos envía Jesús a esa misión, a predicar el Evangelio, a sanar enfermos, a orar por los enfermos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces dice, como me envió mi Padre, así también yo os los envío. Y en el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué les dijo eso? Porque ahora que Cristo ya había resucitado, ya iba a andar con ellos. Entonces, ¿qué necesitaban? El poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, dice ahí que en el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Los estaba invistiendo de poder. Que esa promesa ahí estaba. Si ustedes van allá adelante a Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ese poder ellos lo necesitaban. ¿Por qué? Porque ese poder les iba a quitar el miedo de salir y hablarle a los mismos judíos, al mismo pueblo. Entonces por eso dice que así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces necesitaban el poder del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque solos no hacemos nada ni somos nada. El Espíritu Santo debe de estar con nosotros para darnos esa guía, ese consuelo. Porque para eso dice que el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, dice de que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no os mandaría el Padre, el Consolador. Entonces, cuando Él se va, tiene que dejar al Espíritu Santo, tiene que enviar al Espíritu Santo. Por eso que dice que conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, Dios no enviaría al Consolador, pero como conviene que Él se vaya, Él se fue. ¿Para dónde? A la diestra de Dios Padre está. Allá ascendió a los cielos y dice que Él iba a rogar al Padre para que le enviara un Consolador. Y nuestro Consolador vive con nosotros. Amén. El Espíritu Santo vive en usted y en mí. Cuando usted le recibe,
usted recibe el sello del Espíritu Santo como permanencia para Dios, como pertenencia para Dios. Entonces usted y yo le pertenecemos a Dios. Por eso les digo yo que nuestra vida le pertenece a Dios. Vivimos porque Dios vive. Si no, no nos hubiera dado vida. Así es que hay que luchar. ¿En qué? En esta tierra. Porque en esta tierra no todo es color de rosa. Hay pruebas, hay aflicción. Por eso su palabra sí nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, porque yo he vencido. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? Jesús, el único. Entonces, si usted está con Jesús, usted y yo somos más que vencedores. Así que por eso agradezcámosle a Dios. Terminemos ahí en el versículo 23 y dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieren les son retenidos. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene la autoridad, si Dios le ha dado el poder, si Dios le dio a los discípulos ese poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder hollar serpientes, para poder orar por los enfermos y que sanen. Asimismo, ¿cómo puede? Usted no puede decirle: yo te perdono los pecados a alguien, que muchos así lo toman, incluso en la iglesia católica. Dice allí: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieren les son retenidos. Allí es donde se basan los sacerdotes, donde dicen que ellos tienen autoridad para perdonar pecados. Pero no es así. Si el único que podía perdonar pecados era Jesús, los sacerdotes ministraban año tras año, dice Hebreo, haciendo sacrificios para la expiación del pecado, para quitar el pecado, pero nunca lo pudieron quitar, porque solo era una tapadera. Al siguiente año volvían a hacer ese mismo sacrificio, porque necesitaban el perdón de Dios para el pueblo. Pero hasta que vino Cristo, hasta entonces fue quitado el pecado del mundo. Entonces, no es que un hombre pueda perdonar pecado como lo es el Papa o un sacerdote o un pastor. El hombre puede interceder delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios perdone sus faltas y sus pecados. Y así, como dice aquí, usted puede hacer que alguien reciba el perdón de Dios cuando le recibe como su Salvador personal. Allí donde él busca el arrepentimiento de Dios y tiene el acceso abierto, dice Hebreo, al trono directamente de la gracia de Dios. Entonces, cada uno de nosotros puede hacer eso. Poder hacer que Dios sobre en la vida de alguien. No quitándole los pecados a usted o yo, sino clamándole a Dios para que este hombre, y hablándole de la palabra, de que hay un Dios que perdona, que salva, que murió por nuestros pecados, y sus pecados pueden quitarlo Jesús. Ese es nuestro Jesús, el único que puede perdonar los pecados del mundo, porque para eso vino a dar su vida por el rescate de muchos, a morir en esa cruz. Hermano, usted y yo tenemos en nuestras manos el poder bendecir a muchos al hablarle de la palabra y poderle decir que sus pecados ya Cristo los perdonó. Y entonces, cuando él reconoce a Cristo como su Salvador y se arrepiente de sus pecados, tiene el acceso a Cristo, directo al cielo. Así que, hermanos, ahí está la palabra. Usted y yo debemos de seguir luchando. Estos discípulos recibieron fortaleza en Jesús. Usted y yo, lo mismo, la recibimos en Jesús. No la tenemos en ningún hombre. Ningún hombre, no, una mujer nos va a dar fortaleza, nos va a dar fuerza. El único es nuestro Dios y Salvador, que hoy el mundo lo celebra como el nacimiento de Jesús. Hermanos, la gloria y la honra es para Dios. Inclinemos nuestro rostro y digámosle: gracias, Señor, por esta palabra. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das esta noche de poder exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, cómo usted nos fortalece con su aparición después de su resurrección, Señor, a esos discípulos que estaban con ese temor. Señor, ese temor de nuestras vidas, queremos que usted lo aparte, que usted nos dé, Señor, esa fuerza, ese ánimo para poder seguir buscando de usted, Padre Santo, para seguir confiando en usted, que no miremos más hermosas las cosas terrenales o las cosas de este mundo,
sino miremos las cosas espirituales, las cosas de arriba, porque su palabra así lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos presentes esta noche. Bendiga su vida, Señor, que tengan un sueño reparador, que disfruten con su familia, Señor, y que sea usted bendiciendo cada uno de sus familiares y aquellos que aún sienten ese dolor por la pérdida de familiares, Señor, que sea usted fortaleciéndoles, dándoles ese ánimo, Señor, y que puedan seguir confiando en usted, que pueden haber parte de nuestra vida, como son nuestros familiares muertos, Señor, que nos hacen falta, pero si lo tenemos a usted, lo tenemos todo. Seguiremos confiando en usted. De eso trata su palabra, Señor, y eso es lo que nos ha enseñado en este mensaje esta noche. Ahora oramos por aquellos, Señor, que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, a los amigos que están a través de las redes o que escuchan a través de este sonido. Si no han reconocido a Cristo, Dios quiere darle una oportunidad esta noche de bendecir su vida. Te pido, Señor, que obre en esos corazones que no han creído en usted y que no tienen esa esperanza de vida eterna. Hoy Dios les está dando una oportunidad. Y mi amado amigo, si usted no ha recibido a Cristo esta noche, puede recibirle y así tener esa esperanza de salvación y vida eterna. Si usted quiere recibir a Cristo esta noche, repita conmigo esta oración diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias, Señor, por esta noche. Bendiga la vida de mis hermanos. Llévanos con bien a nuestra casa. Llévanos en el hueco de su mano y con su bendición. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén.